de Lewis nos queda mucho más fácil entender, por ejemplo, mecanismos de reacción para cuando ustedes de pronto tengan que ver la parte de orgánica, si eventualmente tienen que ver una bioquímica, van a tener que trabajar con reacciones enzimáticas, rutas biosintéticas de plantas, bueno, para todo ese tipo de cosas, vale la pena tener los conocimientos adecuados para saber cómo se escriben correctamente las estructuras químicas, para entender cómo ocurren las reacciones, para entender el concepto, por ejemplo, de un nucleófilo, de un electrófilo, en fin, todo ese tipo de conceptos están asociados, entonces hay una transversalidad, digamos, de la parte de estructura de Lewis con todo lo que ustedes van a necesitar de ahora en adelante en algunos cursos adicionales, pues formativos de sus carreras, ¿no? Bueno, entonces ayer habíamos quedado en la parte, pues, de las representaciones de Lewis. Lo que vamos a hacer hoy específicamente es terminar conceptualmente esto. Vamos a ver, aquí estamos. Y entonces, después vamos a hacer muchos ejercicios. Esta parte de estructura de Lewis, muchachos, es de trabajarla bastante. No tienen que volverse unos super expertos en estructura de Lewis. Y, basta con que dominen las estructuras más sencillas y con que aprendan visualizando una estructura, al menos a identificar si está bien o es incorrecta. ¿Cómo? Verificando, por ejemplo, si hay violaciones a la regla del octeto, que las valencias de los átomos estén siendo respetadas. Bueno, ese tipo de cosas es entonces lo que nosotros vamos a verificar a partir pues de nuestra estructura de Lewis. Bueno, entonces ahora sí nos metemos de lleno, vamos a continuar con el tema de resonancia. Ayer habíamos visto entonces que yo puedo hacer una representación o una estructura de Lewis, de acuerdo, siguiendo unas reglas muy básicas. Hoy vamos a revisar otra metodología que encontré por ahí bueno, la tengo desde hace años. Yo siempre generalmente les dejo este archivo de un profesor, del profesor Porca, creo que es de la Autónoma de México, bueno, algo así. Y pues vamos a utilizar ese método también que sirve y se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar como material adicional y aprendan pues a desarrollar la estructura de Lewis. Ayer veíamos, por ejemplo, en el caso del anión carbonato, que podíamos tener más de una estructura de Lewis representativa y válida, que en principio podíamos hacer deslocalizar los pares electrónicos y podíamos deslocalizar también ese doble enlace de un lado a otro. Ayer cuando estamos mostrando con el anión carbonato, eso se llama resonancia. Es entonces cuando existe una o más estructuras de Lewis válidas para una misma molécula. En ese caso hablamos de resonancia. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del ozono. Aquí vemos en la estructura del ozono. En la estructura del ozono, pues tenemos igual, si nosotros dibujamos la estructura de Lewis, todos los átomos completan su octeto. Entonces vemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 para el oxígeno como átomo central, y 2, 4, 6 y 8. Si ustedes calculan las cargas formales, van a encontrar que les va a dar 0 para este oxígeno. Sería entonces simplemente 6 menos 4 pares libres, perdón, menos 4 electrones libres, menos un medio por 4 electrones enlazantes. Eso les va a dar entonces 0. Para esta, si ustedes calculan la carga formal, les tiene que dar más 1. Y para este otro oxígeno, menos 1. Ahorita lo vamos a calcular para que lo recordemos y lo repasemos. Lo interesante de esto es que yo puedo tomar un par electrónico de acá, de estos 3 pares que estamos viendo. Acá tenemos 1, 2, 3 pares. Yo puedo deslocalizarlo acá hacia este enlace adyacente y entonces ahora vamos a tener el doble enlace de este lado. Entonces el par de electrones que está acá en este doble enlace a mano izquierda pasaría a convertirse en un par libre. Y aquí lo vemos. Entonces ahora tenemos 3 pares libres. Antes teníamos 4, ahora tenemos 3. Ahora tenemos un enlace sencillo y aquí donde teníamos un enlace sencillo tenemos un enlace doble. Se redistribuye, entonces ahora la carga formal de menos 1 queda en este átomo de oxígeno y en este ahora tenemos una carga formal de 0. En el central sigue estando la misma carga formal de más 1. Entonces fíjense que a ese se le conoce entonces como el fenómeno de la resonancia. Entonces no podemos decir que es exclusivamente esta estructura de Lewis o esta otra, sino una mezcla de las dos. Ambas se encuentran en equilibrio. Muy rápidamente se están
de alguna forma interconvirtiendo la una en la otra, entonces vamos a encontrar ese efecto, el efecto de la resonancia. Este es el caso del carbonato que lo habíamos analizado ayer. De nuevo, en el caso particular del carbonato, pues tenemos cargas formales de -1, ayer las calculamos, para los dos átomos acá a derecha e izquierda, y en el de la parte inferior tenemos una carga formal de 0. El carbono tendría entonces carga formal de 0. Recuerden pues que aquí en el carbono no podemos colocar más pares libres o si no estaríamos excediendo el octeto y la valencia del carbono. Usted puede ver acá que habrían 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia siendo compartidos entre el carbono y los 3 oxígenos que son átomos sustituyentes. Pero de nuevo aquí yo podría deslocalizar par electrónico de este lado o de este lado, ¿sí? Y el par de electrones enlazantes del oxígeno que está en la parte inferior pasaría a ser un par de electrones libres. Entonces, revisemos. ¿Aquí qué pasó? Aquí entonces lo que ocurrió fue que este par electrónico pasó entonces a ser un par enlazante, ya lo vemos acá en el doble enlace. Ahora tenemos solamente 4 pares libres. Y fíjense que el par enlazante del lado de abajo pasó a ser un par libre. Ya pueden ver ustedes entonces acá que hay 3 pares. Y la carga formal ahora nueva del oxígeno en la parte inferior es de -1. ¿Sí ven? De nuevo, podemos deslocalizar entonces ahora un par electrónico, podría ser el de este lado, ¿cierto? Y ahora vamos a tener el doble enlace en la parte derecha, al lado derecho. Ya tenemos doble enlace acá, ahora tenemos 4 pares. Entonces, fíjense que no podemos decir que el anión carbonato se representa por una sola de estas estructuras de Lewis, sino por una mezcla de las 3. A eso se le conoce entonces como resonancia. Es un fenómeno de resonancia, también se le dice efecto resonante o mesomérico. Y a estas estructuras de Lewis válidas para una misma molécula se les suele llamar también híbridos de resonancia, ¿sí? Para que lo anoten de una vez ahí en sus cuadernos. Los suelen llamar híbridos de resonancia o también estructuras canónicas. Significa que todas ellas pues son estructuras de Lewis válidas, ¿no? Para efectos de lo que nosotros estamos viendo. Vamos a terminar entonces conceptualmente a revisar qué pasa con aquellos elementos que no completan octeto, es decir, que por pertenecer, por ejemplo, al grupo 2, grupo 3 de la tabla periódica, no pueden completar octeto. Y el caso del hidrógeno, que también ya lo habíamos revisado, es un caso adicional que ya se había mencionado antes, ¿no? Y también qué pasa con esos elementos que se encuentran a partir, ¿cierto?, del periodo 4 en adelante. O sea, hasta el periodo, a partir de ese periodo, entonces ya podemos incluso ver elementos que pueden exceder o expandir su octeto. Es decir, van a tener más de 8 electrones rodeándolos, ¿sí?, a través de enlaces químicos, que pueden ser pues covalentes, coordinados y demás. Ese caso particular es lo que entonces nosotros vamos a llamar una excepción de la regla del octeto. Vamos a ver entonces esas excepciones y ahorita hacemos una revisión un poquito de estas estructuras de resonancia, hacemos ejercicios del cálculo de las cargas formales y vamos a hacer un pequeño quiz para ver si de pronto por ahí ya se van poniendo nerviosos. Bueno, va a ser un quiz online que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a revisar qué tanto hemos aprendido de las estructuras de Lewis. Va a ser un experimento muy interesante para que ustedes mismos se evalúen y miren hasta qué punto se ha podido entender esta parte conceptual que sí es cierto que es muy abstracta y de pronto en qué parte necesitamos reforzar un poco. Bueno, entonces hablemos un poco de las excepciones. Aquí tenemos las excepciones de la regla del octeto. En el caso particular del octeto incompleto, vamos a mirar el caso del hidruro de berilio. Si ustedes miran en la tabla periódica, vamos a encontrar el berilio en el grupo 2, ¿cierto? Es un elemento del grupo 2 de los alcalinoterrios, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El berilio, entonces, es un elemento del grupo 2 y no completa octeto. El hidrógeno tampoco. Y lo vamos a ver en nuestra estructura de Lewis. Si usted hace la sumatoria, lo primero que hacemos cuando estamos haciendo una estructura de Lewis es sumar el número de electrones de valencia que están combinados. Aquí tendríamos un berilio y 2 hidrógenos. Entonces serían 2 electrones de valencia por el berilio, que es del grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia, y 1 por cada hidrógeno, porque los hidrógenos son del grupo 1. Entonces sería 2 por 1, entonces sería 2 más 2 igual a 4 electrones de valencia. O sea, nuestra estructura de Lewis debe ser de 4.
electrones. Ya usted se puede dar cuenta que ahí no se va a completar el octeto, ¿sí? Cuando entramos a dibujar, entonces usted no vaya a cometer el error de decir 2, 4, 6, 8 y le vamos a poner entonces pares libres en torno al berilio. ¿Por qué? Porque estamos sacando electrones de la nada. El berilio tiene solo 2 electrones de valencia. Aquí hay uno y acá hay otro. El otro vendría del hidrógeno y el otro también. Pues el berilio no puede tener más electrones de los electrones de valencia de los cuales dispone. En ese caso particular, pues no completa octeto. Fíjense que al usar los de los hidrógenos, completaría un máximo de 4 electrones. Serían 2 y 2, 4. ¿Sí? Digamos que queda con medio octeto, por así decirlo. Entonces ese es un caso de octeto incompleto. Lo vemos también, y lo vamos a ver ahora, ayer lo habíamos trabajado un poco con los elementos del grupo 3. Ahora vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con podría ser un compuesto hecho a base de oro. El boro es del grupo 3 y tampoco completará entonces octeto. Ahí está entonces. Bueno, el boro, que es del grupo 3, tendría entonces máximo 3 electrones de valencia, no tiene más, tiene 3 electrones. El flúor solamente puede establecer un único enlace, es un elemento monovalente, porque él solo necesita un electrón para completar su octeto y tiende a recibirlo, de manera que el flúor no necesita establecer más enlaces. Aquí entonces vamos a ver que para sumar el número de electrones de valencia serían 3 del boro, por ser del grupo 3, y 7 por cada flúor, 7 por 3, ¿cierto? Más los 3 del boro me daría un total de 24 electrones. Mi estructura no puede tener más de eso. Aquí la tenemos. Entonces, llegaríamos a 2, 4 y 6 electrones. No podemos hacer más. Aquí estarían los 3 electrones del boro, los de valencia, ¿cierto? Y los que recibió en forma de compartición, pues, del flúor. El flúor sí completa octeto, ¿no? Sería 2, 4, 6 más los 2 del enlace 8, pero el átomo central, el boro, no. Fíjense que ese es un caso adicional, pues también de octeto incompleto. Son entonces elementos del grupo 2 y del grupo 3 los que presentan esta particularidad, claro, además del hidrógeno que es del grupo 1 y no completa su octeto. Miremos qué pasa con los casos de expansión del octeto o el octeto expandido, que serían elementos entonces que más adelante ahorita vamos a trabajar también, que a partir de ese periodo 4 podrían incluso rodearse de más de 8 electrones. Vamos a analizar un caso particular que es el de número impar de electrones, que es otra excepción de la regla del octeto, sobre todo con compuestos nitrogenados. Entonces, revisemos. Bueno, aquí está la sumatoria, ¿no? Entonces serían 2, 4, 6 electrones, ¿cierto? Por 3 enlaces simples o sencillos, serían 3 por 2 igual a 6 electrones en total, más 9 pares libres, más los pares libres que serían, ¿cierto? Acá tendríamos 6, 6 y 6, 6 por 3, 18, más esos 6, un total de 24. Entonces, sí hay concordancia entre el número de electrones de valencia y el número de electrones libres y enlazantes en mi estructura de Lewis. O sea que la estructura sí está bien, pero sencillamente el boro no llega a completar su octeto. Bueno, entonces, miremos qué pasa con el número impar de electrones. Veamos el caso de la molécula de monóxido de nitrógeno, el NO. Este pues es un componente del smog, es decir, de estos gases o materiales pues gaseosos que se generan por los productos o los motores de combustión interna. En el caso particular de las ciudades altamente contaminadas, como por ejemplo Ciudad de México, ahora pues estamos en un caso de emergencia ambiental, significa que Bogotá está muy contaminada. Por la acción de la luz y la presencia de los productos de combustión incompleta de los motores se genera monóxido de nitrógeno. Y estos compuestos u óxidos de nitrógeno son bastante tóxicos aquí, digamos, pues a nivel de suelo. Este monóxido de nitrógeno, ustedes lo pueden ver aquí, entonces, para el oxígeno se completa octeto, sería 2, 4, 6, 8, mientras que para el nitrógeno no. Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, acá habría 1, 4 y 5. Ahí están los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Ya no podemos hacer más. El nitrógeno no llega a completar octeto, alcanzaría 2, 4, 5, 6, 7. Se queda corto por un electrón. Encima, el número de electrones, cuando se hace el conteo, me daría 5 del nitrógeno de valencia más 6 del oxígeno para un total de 11. Ya esa es una excepción de la regla del octeto y de entrada sabemos que no se va a completar entonces el octeto como tal.
Miremos el caso del octeto expandido. Esos serían elementos, ¿sí? De número cuántico mayor de 2. Entonces, hasta el periodo 1, periodo 2, la mayoría de los átomos pueden, exceptuando los del grupo 2 y grupo 3, completar octeto, pero a partir del periodo 3, más aún del periodo 4 en adelante, ¿cierto? Periodo 3, 4, 5, 6, 7, esos elementos tienen la posibilidad de expandir su octeto. Entonces vamos a ver el caso, por ejemplo, del azufre. Como ustedes miran, el azufre está en el grupo 4, en el grupo 6, ¿cierto? Oxígeno, azufre. El azufre entonces ya estaría en el periodo 3, automáticamente ya puede expandir su octeto. Entonces revisemos qué pasa. Él tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Si vamos a mirar la estructura del hexafluoruro de azufre, siendo el azufre átomo central, 6 electrones de valencia, 6 flúor cada uno con 7 electrones de valencia para un total de 42, ¿no? 7 por 6, 42 más 6, mi estructura debe ser de 48 electrones. Aquí está entonces la estructura de Lewis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Como dice lo que vimos ayer de Lewis, pues simplemente hacemos enlaces sencillos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y completamos octetos para los flúor, pero el azufre, cuando terminemos de hacer eso, el azufre me va a dar un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. O sea que está expandiendo su octeto, está excediendo el número de electrones con los 6 que tiene de valencia más los 6 que recibió en compartición del flúor, ¿cierto? Haría un total de 12 electrones. De todo modo, la estructura de Lewis es correcta. Usted revisa, serían 6 enlaces sencillos o simples para un total de 12 y 18 para el libres, ¿no? En este caso particular, ¿sí? Para el caso particular de los flúor, vamos a alcanzar un total de 36 electrones libres. 36 libres más 2 enlazantes para un total de 48. O sea que hay concordancia entre mi estructura de Lewis, ¿cierto? Y el número de electrones de valencia. El azufre, pues, es uno de los casos particulares de expansión, pero también vamos a ver, por ejemplo, que para el grupo 5, el nitrógeno no puede expandir, pero el que le sigue, que es el fósforo, sí puede expandir. Así vamos a tener varios casos, incluso en el caso de los gases nobles. Va a ser algo muy curioso, por ejemplo, el xenón, que puede hacer múltiples enlaces, a pesar de ser un gas noble, ¿no? Decíamos que los gases nobles que están más abajo en la tabla ya incluso podrían alcanzar a hacer compartición de electrones. Bueno, hasta aquí pues vemos la parte teórica de lo que concierne a lo de la regla del octeto, ¿no? Ya hemos visto entonces cómo funciona la regla del octeto, ya hemos visto toda la parte de cómo dibujar una estructura de Lewis. Lo que vamos a hacer ahora pues es algunos ejercicios relacionados con esto. Antes de eso yo voy a enviarles a ustedes un material para que ustedes lo vayan revisando. Ustedes lo pueden ir revisando también ahí a la par, ¿cierto? La idea también es hoy montar pues todas las diapositivas que se han visto hasta ahora de lo de estructura de Lewis. Y ahorita al final estaremos haciendo entonces una actividad un poco tendiente pues como hacer como una evaluación de cómo vamos y de qué tanto hemos logrado asimilar pues de esta parte de la estructura de Lewis, que sí que es cierto que es un poco pesado y abstracto, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí termina entonces esta parte. Vamos entonces a revisar algunas cosas interesantes sobre la parte de lo de estructura de Lewis y que les puede ser de ayuda. Para el caso particular, por ejemplo, del Chem Sketch, bueno, vamos a ver algunas estructuras de Lewis aquí en el Chem Sketch. Yo les decía que ustedes pueden ingresar, yo me imagino que la mayoría habrán intentado ya de pronto descargarlo, lo habrán podido instalar. Aquí ustedes van a encontrar un set de estructuras de Lewis y la forma en que pueden hacer las diferentes representaciones. Por ejemplo, ya habíamos estado trabajando con el caso particular del ozono, por ejemplo. Sí, vamos a mirar el caso particular del dióxido de azufre. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos listo. Como el dióxido de azufre es un caso de resonancia, vamos a pegar entonces las dos estructuras. Y vamos a usar también nuestra flecha para de una vez incluir. Bueno, ahí tenemos las dos estructuras de Lewis en el Chem Sketch. Fíjense que en el modelo de representación de puntos o de Lewis, también yo puedo visualizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el caso particular del dióxido de azufre, yo puedo ver
cuántos de estos electrones pertenecen al oxígeno de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y cuántos pertenecerán al azufre. Aquí vamos a aprovechar para introducir algo muy interesante que es el enlace coordinado o dativo. Fíjense que si nosotros observamos, en el caso particular de este oxígeno, los 6 electrones se encuentran ya aquí. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde vienen entonces este par de electrones que forman el enlace azufre-oxígeno? Ellos todos vienen del azufre. Entonces del azufre serían este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que el par de electrones que están acá, que forman este enlace azufre-oxígeno, los puso el azufre y por lo tanto se conoce como un enlace, ¿sí?, coordinado o dativo. Esto es entonces un enlace covalente coordinado, también le llaman dativo. Bueno, el caso particular del enlace covalente coordinado o dativo tiene, el nombre se debe precisamente a que ocurre cuando uno de los átomos participando en el enlace es el que dona el par de electrones para la formación de ese enlace covalente como tal. Hasta ahora habíamos visto que los enlaces covalentes se formaban por compartición de electrones, en donde un átomo pone un electrón, el otro pone el otro. Aquí vemos que no es el caso. Los dos electrones del enlace los pone el azufre. Entonces ahí hablamos de un enlace covalente coordinado dativo. En este caso también se suele representar de la siguiente forma. Se suele representar entonces, si lo vamos a dibujar, utilizando pues nuestro cuadernito, entonces lo podemos representar de esta forma. Aquí vamos a tener el azufre, aquí vamos a tener el doble enlace y aquí vamos a tener los puntos, ¿no? Y acá 2, 4 y 6. Observen que aquí tenemos una carga formal de +1, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos dibujar con otro color, lo veamos claramente. Aquí adicionalmente vamos a tener una carga positiva, ¿sí?, en el azufre, y en este oxígeno vamos a tener una carga negativa. A veces en unos libros lo representan de esta forma, con una flecha que indica quién dona el par de electrones y a quién se lo dona. En este caso es el azufre el que le dona el par de electrones al oxígeno. Entonces es normal que en muchos libros usted encuentre la representación del enlace covalente coordinado de esta forma. Miren que aquí también vamos a tener el fenómeno de la resonancia. Otra forma de verlo, ¿cierto?, sería que ahora el par de electrones de este oxígeno pase a formar el doble enlace aquí y que este venga entonces a convertirse en un par libre. Vamos entonces a dibujar esa nueva estructura de Lewis. La van a dibujar entonces ahí en sus cuadernos haciendo la localización. Recuerden entonces que es simplemente reubicar un par de electrones que pasa a ser de libre a enlazante, ¿cierto? Para ese efecto, si ustedes quieren, pueden borrarle la flecha acá, vamos a borrársela para que no nos confundamos ahí. Y vamos a hacer simplemente el doble enlace. La flecha era para mostrarles quién dona y quién recibe. Entonces vamos a hacer la representación de Lewis. Vamos a dibujarla allí. La vemos unos segundos y hacemos la revisión de la misma. Y entonces ahora vamos a calcular las cargas formales. Vamos a ver, entonces vamos a dibujar nuestra estructura de Lewis y ustedes van revisando allá. Entonces, como normalmente, vamos a dibujar acá otra vez el oxígeno, el azufre, el otro oxígeno. Bueno, entonces recuerden que lo que hicimos fue desplazar un par de electrones que era libre para que se convirtiera en un par de electrones enlazantes. Entonces lo que vamos a tener ahora acá va a ser un doble enlace. ¿Sí? Aquí teníamos
6 pares libres. El par libre que estaba en esta parte inferior, pues ahora se convirtió en un par enlazante. Aquí sigue nuestro par de electrones en el azufre. Y fíjense que acá había un par de electrones enlazante que pasó a convertirse en un par de electrones libres. Entonces vamos ahora ya no a ubicar 4 electrones acá, sino 6 electrones, o sea, 3 pares. Observen entonces que nuestra nueva estructura de Lewis, ¿sí?, es una resonante o un híbrido de resonancia de la anterior, ¿sí? Ustedes imagínense que esto está ocurriendo muy rápido, a gran velocidad, por lo tanto, en ambos lados, ¿sí?, vamos a tener al mismo tiempo carácter de enlace simple y de enlace doble. Si usted mide la distancia de enlace para la molécula de dióxido de azufre, que es la que estamos viendo acá, por técnicas modernas, espectroscópicas y demás, rayos X o lo que sea que pueda usar, va a encontrar que la distancia de enlace es idéntica en un lado y en el otro. Cuando en realidad uno podría pensar, bueno, pero si acá hay un enlace simple y acá hay un doble, sabemos que el doble es más corto que el simple. ¿Por qué entonces las dos distancias de enlace son idénticas? Pues ocurre por eso, por la deslocalización rápida, ¿cierto?, de los pares de electrones que le da carácter de enlace doble y simple simultáneamente a ambos lados. Entonces eso explica por qué las distancias de enlace se mantienen. Vamos pues entonces a calcular la carga formal. Vamos a demostrar que la carga formal del azufre es +1 y la del oxígeno, en este caso que se encuentra por ejemplo acá a mano izquierda, es -1, o en la estructura de abajo el que se encuentra a la derecha es -1. Porque recuerden de todos modos que en el caso particular de la reubicación o de localización de los electrones, pues vamos a tener que también reubicar las cargas, ¿no? Ya la carga negativa ahora se encuentra en el oxígeno al lado izquierdo. Vamos a calcularla entonces para esta estructura de Lewis que está abajo. Llamémosle a este el oxígeno 1, a este vamos a llamarle el 2, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, carga formal del oxígeno 1. Recuerden cómo se calcula, ¿no? Entonces, de una vez les voy a mostrar acá en un materialito que les tengo listo. En un material. Entonces, aquí está. Recuerde que sería número total de electrones de valencia en el átomo libre menos número total de electrones no enlazados menos 1/2 por el número total de electrones de enlace. ¿De acuerdo? Esta hojita se las voy a mandar y esta nos va a servir para lo que sigue ahora, que es la parte de geometría molecular. Ahorita le vamos a meter ya la parte de la geometría molecular. Entonces, número total de electrones de valencia en el átomo libre menos número total de electrones libres, o sea, no enlazados, menos 1/2 por el número total de electrones de enlace. Bueno, volvamos a nuestro cálculo. Entonces, considerando eso para el oxígeno 1, número total de electrones de valencia, entonces sería 6, porque es del grupo 6, menos número total de electrones libres en el átomo, o sea, no enlazantes. O sea, vamos a contar los puntos, que son ¿cuántos? 1, 2, 3 y 4. Entonces, menos 4, menos 1/2 por el número total de electrones de enlace, ¿cierto? 1/2 por el número total de electrones de enlace. ¿Cuántos electrones de enlace tenemos? Los que están en los enlaces covalentes. En este caso sería 2 y 2, 4. Ahí vamos a tener entonces nuestro cálculo. ¿Cuánto nos da esto? Pues sería 4 por menos 1/2 nos daría menos 2. Menos 2 menos 4, menos 6. Más 6, 0. ¿De acuerdo? Entonces esto nos daría 0. Efectivamente, la carga formal de este átomo oxígeno es 0. Vamos a calcular la del otro oxígeno, llamémoslo oxígeno 2. ¿Listo? Ya sabemos que en este caso debería darnos menos 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces sería 6 electrones de valencia menos. ¿Cuántos electrones libres? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 libres. Menos 1/2 por el número total de electrones de enlace, que serían ¿cuántos? 2. Una sola raya, ¿no? Un solo enlace. Entonces revisemos. Sería 2 por menos 1/2, menos 1. Menos 1 más menos 6 me da menos 7. Menos 7 más 6, ¿cuánto me da?
menos 1. Listo. Ahí entonces queda demostrado que la carga formal de este oxígeno es menos 1. Calculemos entonces pues ahora la carga del azufre, que es la que nos falta. Miren entonces el azufre. Tiene 1, 2, 3 enlaces y tiene un par libre, o sea, 2 electrones libres. Entonces hagamos la cuenta. ¿Cuántos electrones de valencia? 6, porque es del mismo grupo del oxígeno, el grupo 6. Menos número de electrones libres. ¿Cuánto hay total? 2. Un solo par. 2 electrones libres. Por un medio multiplicado por el número de electrones de enlace. ¿Cuántos electrones de enlace? Los de las rayas, ¿no? 2, 4 y 6. Entonces tenemos 6 electrones. Y entonces aquí nos daría 6 por menos medio igual a menos 3. Menos 3 más menos 2, menos 5. Menos 5 más 6, ¿cuánto me da? Más 1. Ahí está. Entonces queda demostrado que las cargas formales, en cualquiera de las dos estructuras, aquí lo que hacemos es intercambiar cuál átomo va a tener la carga formal negativa y cuál va a tener la cero carga, ¿no? Digamos, como tal. Creo que es muy sencillo, muy facilito de revisar. Vamos a hacer una pequeña revisión entonces de un material que les tengo aquí para dibujar estructuras de Lewis, ¿no? Pero pues entonces, ahora, si nosotros le metemos a eso, por ejemplo, aquí en el Chem Sketch, si además le metemos la parte de la geometría, ahora vamos a ver qué pasa con la geometría en función del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero fíjense ustedes que las representaciones de Lewis, ¿sí? A partir de punto o punto cruz, ¿sí? Deben coincidir con la representación en líneas y puntos, que es la que teníamos, por ejemplo, aquí ahora en el Paint. Acá tendríamos que hacer una sola raya porque tenemos 2 electrones compartidos y acá tendríamos que hacer 2. Acá una sola y acá 2. Por lo tanto, nuestra representación se sigue conservando. Obviamente es un poco más engorroso hacer la estructura de Lewis haciendo punto cruz, ¿sí? Como ustedes se van a dar cuenta. Imagínense, por ejemplo, en el caso particular de, pongámosle, de una molécula tan compleja como, por ejemplo, el caso del, este es el acetaldehído, el ácido acético. Bueno, vamos a colocar el ácido acético aquí. Entonces, fíjense que en el ácido acético, por ejemplo, tenemos una estructura de Lewis, ¿sí? En donde cada par de puntos representa un enlace simple, ¿sí? Y en este caso, pues entonces tendremos 2 pares compartidos, por lo tanto tendríamos que hacer 2 rayas. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces toca representar todos los electrones que están siendo compartidos, por ejemplo, entre el oxígeno y el hidrógeno, el par libre de este oxígeno acá, ¿cierto? Observen, ¿no? Y sin embargo, la representación como tal, ¿sí? Siempre se va a complicar más de esta forma. Y si vamos a utilizar punto cruz para diferenciar qué par libre o qué par de electrones proviene de qué átomo combinado en el enlace covalente, pues incluso va a ser más complicada la representación. Esa es la razón por la cual, pues, la tendencia de nosotros va a ser esencialmente, pues, a representar las estructuras en el Chem Sketch cuando estemos trabajando más adelante, simplemente a partir de enlaces. Y nos queda mucho más sencillo de hacer, ¿no? En el caso particular, todo lo que tenemos que hacer es simplemente hacer los enlaces, ¿sí? Hacer acá un doble enlace y estos son puros hidrógenos. Y el carbono, aquí el doble enlace, ponerle el oxígeno, por ejemplo, acá, y aquí el otro oxígeno. Ahí ya quedó entonces nuestra molécula del ácido acético. Entonces, fíjense que muy fácil, es mucho más sencilla de representar de esta forma, en donde ya sabemos que los enlaces simples, pues, corresponden a pares electrónicos. Si yo quiero ubicar los pares electrónicos acá, ustedes saben también que en esta herramienta del Chem Sketch lo podemos hacer, ¿sí? Y recuerden que ustedes van mirando el tutorial y van trabajando y van adquiriendo pues la práctica necesaria para ir haciendo estas representaciones estructurales pues a nivel del Chem Sketch. Bueno, entonces miremos algo interesante antes de pasar a geometría molecular.
Este es un material que yo les tengo para que ustedes mejoren un poco, lo vayan revisando. Este material está diseñado, este es material del profesor eh, Pedro Rodríguez Porca, ¿sí? No es de aquí de Colombia, creo que es mexicano o español, algo así. Y es un material muy bonito que aparece online, uno no lo encuentra por ahí, pero está muy bien explicado paso a paso cómo hacer una buena estructura de Lewis. Entonces vienen unas reglas un poquito diferentes a las que hemos visto, en donde a usted le van enseñando cómo hacer la representación. Vamos a revisarlo rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos, dije, elija el átomo central, lo que ya habíamos visto. Usualmente siempre es el menos electronegativo. Hay excepciones, ¿no? Sí, hay algunas excepciones. El hidrógeno y el flúor generalmente se dejan como sustituyentes. Siempre van a ser sustituyentes porque son átomos monovalentes. O sea, usted nunca me va a hacer un doble enlace con un hidrógeno o un flúor, porque ellos solo pueden establecer un enlace simple todas las veces, ¿cierto? En el caso de los compuestos orgánicos, cuando estemos en orgánica o ahorita que estamos viendo el ácido acético, siempre el átomo central será el carbono, excepto en los éteres, en donde vamos a ver cuando estemos en orgánica que el átomo central es el oxígeno. Alrededor del Profe, átomo central, sí, cuénteme. ¿y por qué no se podría hacer un enlace covalente coordinado o dativo, por ejemplo, con el hidrógeno? Es decir, que otra molécula le brindara un electrón para poder hacer un doble enlace o algo así. Se puede y la pregunta es muy, muy buena. ¿Quién está ahí en en la intervención? Felipe, profe. Ah, Juan Felipe, listo, Juan Felipe, muchas gracias. Mira, sí, sí se puede. De hecho, vamos a ver que en algunos casos lo podemos representar. Ayer habíamos trabajado, no sé si Felipe estuvo ayer en la sesión. Sí, señor, sí. Ah, sí, bueno. Entonces, recordemos lo siguiente. Ayer habíamos trabajado, por ejemplo, la molécula del catión amonio. Una forma de ver la molécula del catión amonio es mirando la del amoníaco. Yo tengo el amoníaco y el amoníaco lo voy a dibujar de una vez acá, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro par libre. Este es el amoníaco, ¿sí? El amoníaco NH3, el amoníaco. Entonces, en nuestra molécula del amoníaco, ya fíjense ustedes que el nitrógeno ya tiene completos octetos. Tiene 2, 4, 6 y los dos electrones, 8. Los hidrógenos no completan octeto. ¿Qué pasa si fuéramos a hacer un enlace entre el amoníaco y, por ejemplo, ¿sí? El hidrogenión que llaman, ¿no? El catión hidrógeno. Pues este enlace es posible, porque este par electrónico que tenemos acá, bien podría donar el par de electrones que se necesita para establecer ese enlace coordinado dativo con ese hidrógeno, de manera tal que entonces llegaríamos a una estructura de este tipo. Vamos a hacerla en otro colorcito. Y aquí vamos a tener el hidrógeno, el otro hidrógeno, el del lado de acá y el de abajo. En donde el enlace coordinado dativo sería este, ¿se dan cuenta? ¿Quién puso el par de electrones en este enlace nitrógeno-hidrógeno acá? El mismo nitrógeno, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que en particular el hidrógeno no pueda hacer enlaces coordinados o dativos. Lo que yo digo es que el hidrógeno no puede hacer dobles enlaces, solo puede hacer enlaces simples. Aquí tenemos un enlace simple entre nitrógeno e hidrógeno. Ahora, ¿quién queda con la carga positiva? El nitrógeno. ¿Por qué razón? Porque él es el que está poniendo el par de electrones del enlace completamente. Y lo podemos verificar muy sencillo calculando la carga formal. Si usted calcula la carga formal acá, para el nitrógeno, se va a dar cuenta que debe ser de más 1. Entonces ahí sería 5 menos 0 electrones libres, no hay nada, menos un medio por el número de electrones de enlace, que en el caso particular de esta estructura sería 2, 4, 6 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene pares libres, en este caso sería 2, 4, 6, 8. Si usted hace el cálculo o la suma algebraica, esto le va a dar 8 por menos un medio, menos 4. Menos 4 más 5 me da más 1. Eso es para demostrar entonces que el nitrógeno es el que tiene la carga formal positiva porque fue el que aportó el par de electrones del enlace coordinado dativo.
Ya lo habíamos visto en el dióxido de azufre hace rato. El azufre quedaba también con la carga formal positiva porque estaba participando en ese enlace coordinado adaptivo. Entonces, lo que digo no es que no puede hacer enlaces coordinados, porque el hidrógeno lo puede hacer. Lo que sí es cierto que no puede hacer el hidrógeno es enlaces dobles o triples, solo puede hacer enlaces simples. Y el otro que tiene esa limitación es el flúor. Entonces, hidrógeno y flúor, solamente enlaces ¿qué? Enlaces simples. Simple. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como la aclaración que estamos haciendo. No que no estamos diciendo, pues digamos que no, ellos no puedan establecer enlaces covalentes coordinados, porque sí podrían participar en ese tipo de enlace. Entonces, vamos a mirar algo acá. Aquí es muy interesante en esta estructura. Bueno, aquí dice que si colocamos al átomo central, ¿cierto? Sabemos que el átomo central, pues usualmente no va a ser hidrógeno ni flúor, porque no pueden hacer más de un enlace. Los demás siempre van a ser sustituyentes. Entonces vamos a ver, dice, alrededor del átomo central sitúan los demás ligandos de la forma más simétrica posible. Bueno, eso es simplemente una forma de hacerlo. Generalmente el hidrógeno se va a unir al oxígeno, ¿sí? Es una regla general para que ustedes lo tengan en cuenta. Si siguen esa regla, no hacemos estructuras de Lewis locas, pues que no concuerden con la realidad. En el caso, por ejemplo, del CO, del CO, el monóxido de carbono, y el NO, que es el monóxido de nitrógeno, carbono y nitrógeno serán los centrales, ¿sí? Carbono y nitrógeno. En este caso, entonces sería el carbono el central y en el NO el nitrógeno. Entonces, usted lo que hace acá es, primero, hacer la distribución de los átomos sustituyentes en torno al átomo central, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es contar el número de electrones de valencia. Entonces, mirando cuáles son los átomos involucrados, mirando en la tabla periódica a qué grupo pertenecen, y entonces hago la suma de los electrones de valencia que están participando. Eso es lo que aparece aquí en este protocolo. Mire. Muy simple. Entonces, calculamos el número total de electrones de valencia. Por ejemplo, para el agua, 6 del oxígeno, ¿cierto? Y uno de cada hidrógeno para un total de 8. El BF3, que ya lo analizamos ahorita en una de las excepciones de la regla. 3 electrones más 7 por 3. 21 más 3, 24. Ahí está. Para el ozono, O3. Entonces sería 6 por 3, 18. Y así sucesivamente, ¿no? Monóxido de carbono. Entonces serían 4 más 6. 6 y 4, 10. Monóxido de nitrógeno. 5 más 6, 11. Y así. Su estructura de Lewis, pues obviamente debe coincidir, obviamente, con el número de electrones de valencia que usted está dibujando. Mire, por ejemplo, acá en la molécula del ácido metanoico, que es el mismo fórmico, ¿no? El veneno de la hormiga. Cuando nos pica la hormiga, nos inyecta ese ácido fórmico. Entonces, fíjense que acá sería el carbono como átomo central, colocamos los oxígenos como sustituyentes y los hidrógenos al lado y lado. ¿Sí? Lo mismo acá en el ácido sulfúrico, azufre, oxígeno, 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 y los hidrógenos unidos a dos oxígenos, porque acá dice claramente en la regla que el hidrógeno se une al oxígeno, ¿de acuerdo? Y así, vamos revisando, ¿no? Y fíjense que estos son casos difíciles, ¿no? Por ejemplo, el del ácido sulfúrico y bueno, y demás. Después de haber hecho eso, dibujamos el enlace, un enlace simple entre cada par de átomos conectándolos, ¿no? Vamos a lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, digamos, enlaces sencillos, rayitas, listo. Ya, normal, no hay problema. Siguiente, dice, comenzando por los ligandos y terminando por el átomo central, asignamos los electrones restantes en forma de pares. Esto es muy importante, dice, hasta cerrar capa. Pero mire que dice claramente que comenzando por los ligandos y terminando en el central, para que ustedes no se van a confundir con esta metodología. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿sí? Los ligandos no van a tener pares libres porque el hidrógeno tiene un único electrón de valencia. Entonces, simplemente, ¿sí? Hay que cerrar capa para el átomo central. Entonces, 2, 4, 6 y 8. Ya está. Quiere decir que completo los 8 electrones con electrones libres o pares libres. Vamos para el BF3. Con el boro, dice claramente, no completamos capa o no cerramos capa, porque recuerden que este hace excepción de la regla del octeto y no completa octeto. Aquí ya tenemos 2, 4 y 6. No podemos colocar electrones libres en torno al boro, pero sí podemos completar octetos para el flúor. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8.
Por eso empezamos por los sustituyentes y damos de último al central, ¿no? En este caso, completo octeto para ellos, pero ya al haber hecho los 3 enlaces covalentes, ya el boro queda listo. Miren que acá tengo 3 átomos de oxígeno en el ozono. Entonces, en el caso del ozono, el átomo central va a ser el del medio y estos dos van a ser sustituyentes. Entonces, completo octeto para los del extremo, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Este no completa, este lo vamos a dejar así por ahora. O sea, solamente vamos a hacer hasta que completar el número de electrones, porque debemos contar, miren, 2 y 2, 4, 6, 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 8 electrones para el agua, listo. Para el BF3, aquí serían 6 por 3, 18, más los 6, ya, completo. Para el ozono lo mismo. Recuerden que ahí estaban los electrones de valencia. Miren, 24 electrones, 18 electrones para el ozono. Vamos a ver, entonces acá serían 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí ya están listos, entonces a este no lo tocamos, no le hacemos más nada. Para el NH4+, que lo acabamos de hacer ahora pues en el Paint, miren que aquí sería 2, 4, 6 y 8. Y los hidrógenos no completan. Entonces no hay que colocar electrones libres en torno a esto. Decíamos que en el monóxido de carbono el átomo central es el carbono, por lo tanto empezamos completando octeto, es para el sustituyente. 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Y contemos electrones. Entonces aquí quedarían 2, 4, 6, ¿cierto? 7, 8, 9 y 10. Y era una estructura de 10 electrones, aquí ya está. Para el NO decíamos que el átomo central iba a ser el nitrógeno, entonces solo completamos octeto para el oxígeno. 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Y fíjense que acá entonces vamos a colocar el resto de los electrones del nitrógeno. Es la idea, ¿no? Porque acá tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los electrones de valencia de él. Entonces, pues, por ahora, solamente vamos a completar el número de electrones totales. Miren que el NO tenía un total de 11 electrones. Por eso cuando usted empieza acá me da 2, 4, 6, 8. Entonces ahí tengo 8. Me faltarían 9, 10 y 11. Por eso coloco 3 electrones en torno al nitrógeno. Lo mismo hacíamos acá, que era una estructura de 10. 2, 4, 6, 8 y solo me faltaban 2 en el carbono para completar los 10. Así sucesivamente hacemos con las demás. Fíjense, por ejemplo, acá miremos el caso, por ejemplo, del etino, o acetileno. Como tenemos dos átomos de carbono idénticos, pues usted escoge uno de los dos. Puede escoger el de la izquierda o el de la derecha y completa octeto para él. Lo coge a él como sustituyente. Si cogemos este como sustituyente, entonces sería 2, 4, 6, 8. Ya completo octeto. ¿Sí? Pero mi estructura del acetileno me dice que es de 10 electrones. No me puedo pasar de ahí. ¿Cuántos me faltarían? Acá tengo 2, 4, 6, 8. ¿Cierto? 9 y 10, ya están. No le puedo colocar más electrones a ningún átomo. Lo mismo para el dióxido de azufre, miren. Entonces, es una estructura que reporta 18 electrones. Entonces, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, completo octeto para los del extremo. Y completo los electrones. 2, 4, 6, 8, ahí está. 2, 4, 6, 8, ¿cierto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Solo me faltaban 2 acá para los 18. Y por eso están ahí ese par de electrones. Una vez que termino de hacer esto, ¿sí? Yo incluso puedo calcular las cargas formales ya, igual que como lo aprendimos a hacer. Calculamos la carga formal para cada uno de los átomos. Una vez que yo haga el cálculo de las cargas formales, ¿sí? Tengo esto. Para este me da 0 en todos, 0 en todos. En este me da menos 1 y más 2. En este me da más 1 en el nitrógeno. En este me da más 1 en el carbono y menos 1 en el oxígeno. Más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1. Y así sucesivamente. En el etileno, en el acetileno, perdón, que lo estamos viendo, menos 2 y más 2, ¿cierto? En el dióxido de azufre, menos 1 y más 2. Lo que sigue es exactamente lo que estábamos haciendo ahora. La idea, recuerden que decíamos, es que la carga formal del átomo, ¿sí? Dice, si la carga formal del átomo central es igual a la carga neta de la molécula, o si es negativa, usted ya terminó.
Miren que en el agua ya terminamos, en el BF3 ya terminamos, en este también ya terminamos, ¿sí? Y los demás tienen cargas altas, miren, más 2, ¿sí ven? Este tiene más 1 y menos 1, más 1 y menos 1, este tiene más 2, más 2, más 2, más 2 y menos 2. Bueno, o sea que esas estructuras todavía no están completas. Para el caso particular del agua, el BF3 y el NH4 ya está terminado. En los demás, lo que sigue, y ustedes siguen leyendo ahí en el protocolo, dice, en caso contrario, modifique la estructura formando un doble enlace en torno al átomo central, desplazando un par no enlazante o sea, libre, del ligando negativo al central. Y eso cancela un par de cargas formales, una negativa y otra positiva. Es lo que estamos haciendo ahora, muy fácil. Entonces, miren, por ejemplo, aquí pasamos un par que está libre a formar un doble enlace. Y ya, ahí termina su molécula, ahí ya quedó listo. Desaparece la carga de más 2 y desaparece una carga negativa. Solo le va a quedar una negativa y una positiva y su estructura de Lewis está completa. Observe que además ya completa octeto el central. 2, 4, 6 y 2, 8. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todos completan octeto. En el caso del CO, del monóxido de carbono, lo mismo. Del lado de la carga negativa pasamos un par electrónico a formar un doble enlace. Por lo tanto, desaparece la carga negativa y desaparece la carga positiva. Al quedar ya ambos con carga formal de 0, usted ya terminó. Ya está su estructura de Lewis. Miren en el monóxido de nitrógeno. Lo mismo, una carga negativa pasa, forma un par de electrones, forma un doble enlace, se neutraliza la carga negativa y la carga positiva y usted también ya ahí terminó su estructura de Lewis. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Lo vamos haciendo. Miren en el etileno que lo estábamos analizando ahora. Bueno, en el caso del ácido fórmico, ¿no? Miren, un par electrónico viene acá, forma el doble enlace y desaparecen la negativa y la positiva y ya terminó la representación. En el anión nitrato también, miren, una sola pasa, se desaparece la carga negativa y la carga de más 2, me queda solamente más y menos, ¿cierto? Y menos acá y ya esta es su estructura de Lewis. Aquí tendríamos posibilidad de resonancia, ¿sí? En el acetileno, de la carga negativa, cogemos un par, lo volvemos un enlace, o sea, un par compartido o enlazante, y por lo tanto quedamos de esta forma. Miren que aquí no hemos terminado, porque me queda una carga negativa y una carga positiva. Y el carbono, recuerden ustedes que es tetravalente y tiende a ser una valencia de 4, o sea, 4 enlaces. Por lo tanto, me falta deslocalizar el último par de electrones aquí y formar un triple enlace. Entonces desaparece con eso la carga negativa y la positiva y ya entonces terminamos ahí. Les quería mostrar esto porque sí, es cierto que ustedes seguro le rascan la cabeza y van a decir, uy, pues eso está como medio complicado, bueno, sí. Pero en realidad, si ustedes siguen paso a paso este protocolo, resuelven las estructuras estas son las estructuras de Lewis más problemáticas y más difíciles que cualquiera se podría encontrar. Por lo tanto, si usted entiende esto y usted las puede resolver, en realidad, pues usted está más o menos del otro lado, no hay ningún problema. Yo les dejo entonces este material para que ustedes lo puedan revisar. Aquí incluso aparece una discusión sobre resonancia y aparece otra metodología, el procedimiento intuitivo. Si lo quieren revisar y lo quieren mirar, ese es por el método del punto cruz o del punto, ¿cierto? Y también si les gusta más, les parece más fácil o más intuitivo de esa forma, también lo pueden revisar. Este material pues se los estaré dejando. Incluso aquí aparece un método para cálculo de número de oxidación que pues en realidad no, para nosotros no va a ser muy, digamos, muy importante, ¿no? Aquí también se habla del enlace coordinado, aquí lo pueden ver, el enlace coordinado dativo, ¿no? Bueno, entonces si se muestra el proceso de localización electrónica. Ah, miren, muy curioso acá que en este muestran lo que les decía. O sea, si tenemos deslocalización electrónica, o sea, híbridos de resonancia, yo podría incluso representar la estructura de esta forma. Miren que ambos lados tienen al mismo tiempo carácter de enlace doble y simple. Y se dice que la carga negativa al lado y lado ahora no es formal, no es puntual de -1, sino de -1,5, porque se repartió equitativamente al lado y lado. Y eso explicaría por qué entonces la estructura del dióxido de azufre tiene igual distancia de enlace de un lado que del otro. Bueno.
Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito de estructura de Lewis para descansar un poco. Al volver ahora vamos a hacer una pequeña pausa vamos a hacer unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos, entonces vayan, tomen algo, si necesitan ir al baño, lávense las manos, todo, si necesitan sacar el perrito, cualquier cosa. Bueno, aprovechen, entonces nos vemos a las 12:15 y vamos a hacer una pequeña evaluación en línea. No se la pierda. Profe, una ¿Listo? pregunta. Cuénteme. ¿Sobre qué es el quiz? Es de esto, es para revisar qué tanto hemos entendido de la parte de estructura de Lewis, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un learning check para revisar pues qué tanto hemos entendido un poco la parte de la estructura de Lewis, vamos a revisar conceptos y entonces ahí van a surgir nuevas dudas que desde luego la idea es aclararlas y es pues trabajar sobre las mismas, ¿no? Recuerden que esta parte es trabajar mucho y hacer muchos ejercicios. Entonces nos vemos a las 12:15 y continuamos, ¿de acuerdo? Vale, gracias.